No esperaba verlo. El viejo café en la costa, con sus mesas de madera, el suave sonido de las olas y el aroma del café recién molido, siempre me evocaba una suave nostalgia. Era el lugar al que acudía cuando quería escapar de la rutina diaria, recordar mi juventud y esa despreocupación que con los años parece perderse. Y ahí estaba él, Leo. Ni siquiera lo reconocí al instante, pero había algo en su forma de caminar, en la confianza que irradiaba, que me devolvió al pasado. Cuando se acercó, sentí una ligera emoción que me sorprendió a mí misma. Intercambiamos un saludo breve, y él se sentó frente a mí, sonriendo como siempre solía hacerlo. Esa sonrisa ligeramente pícara, como si supiera algo que yo desconocía, como siempre. ¿Cómo estás, Marisa? Su voz era tranquila, profunda, pero había algo en ella que me hacía recordar esos días despreocupados en que podíamos hablar horas sobre el futuro, sin preocuparnos por nada. La conversación fluyó con facilidad, como si estos años de separación nunca hubieran existido. Hablamos de cómo habíamos cambiado, de nuestros trabajos, de personas que ya no están con nosotros. Pero entre las palabras había algo más, algo imperceptible. Me reía de sus historias, notando cómo resurgían viejos sentimientos que creía olvidados. Con él, volvía a tener ganas de soñar, de sentir la vida como lo hacía en mi juventud. Como si por unas horas hubiera vuelto a esa época en que el mundo parecía infinito, lleno de posibilidades. Cuando se fue, una sensación extraña me invadió. Al regresar a casa, de repente me di cuenta de que sonreía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una ligereza que había perdido junto a Adam. En mi mente seguían apareciendo imágenes de nuestro encuentro con Leo, y no podía dejar de pensar, ¿qué había sido eso? Me sorprendí a mí misma frente al armario, repasando los vestidos, como hacía en mi juventud cuando quería causar una impresión. Nos íbamos a ver con Leo de nuevo, y yo escogía un vestido como si fuera a una cita. Algo había cambiado en mí, y eso me asustaba, pero a la vez me llenaba de emoción. Encontré un vestido que antes consideraba demasiado atrevido, y lo combiné con ropa interior nueva. Mi corazón latía más rápido, y no podía sacarme de la cabeza la sensación de que estaba regresando a algo prohibido, pero increíblemente tentador. Nos encontramos en la playa, como si fuera casualidad, aunque todo estaba planeado. Leo me sonrió como la primera vez, y algo en su mirada me hizo sentir vulnerable, pero a la vez inusualmente viva. Nos sentamos en la arena, alejados de las miradas ajenas, y miramos el horizonte. Me hacía preguntas simples, que parecían triviales, pero para cada una de ellas yo no tenía una respuesta preparada. Marisa, ¿alguna vez pensaste que podrías vivir de otra manera? Su pregunta me tomó desprevenida. Sentía que tras sus palabras había algo más que simple curiosidad. Era una pregunta personal, casi íntima, y comprendía que él esperaba mi respuesta, aunque no se atreviera a hablar directamente. Sentí culpa al recordar a Adam, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Leo. Sus palabras sonaban sinceras, y quería saber qué tenía en mente, aunque no me atrevía a preguntar. Entre nosotros quedó un silencio cargado de sentimientos inconfesables, y sentí cómo la atracción crecía, atrapándome por completo. La noche comenzó como tantas otras. Adam estaba sentado en la mesa, absorto en sus pensamientos, y parecía que mi silencio no lo molestaba. Llevé la cena y me senté frente a él, esperando que eso aliviara un poco la atmósfera. Levantó la cabeza, asintió en señal de agradecimiento y volvió a desviar la mirada, sumido en alguna lucha interna. «¿Cómo estás?», pregunté, esperando que se abriera conmigo. La pregunta quedó en el aire hasta que finalmente respondió. «No me siento muy bien», murmuró, evitando mi mirada. «Solo estoy cansado». Quise escuchar algo más, pero sus palabras sonaron vacías, casi mecánicas. No intentó explicarme qué le preocupaba. Con cada mirada distante sentía esa fría barrera que se alzaba entre nosotros. Alguna vez me contaba todo, incluso las cosas más triviales, pero ahora parecíamos dos extraños, sentados frente a frente en la misma mesa. Cuando intenté continuar la conversación, él apartó su plato en silencio y se fue a otra habitación, dejándome sola en esa cocina vacía. Sentí cómo crecían dentro de mí la decepción y la rabia, pero mucho más fuerte que eso era la sensación de soledad. Estábamos juntos,
pero cada uno de nosotros estaba lejos. Y los pensamientos sobre Leo empezaron a llenar mi mente otra vez. Con él sentía vida, me sentía interesante, viva. Sentada en el sofá con una taza de té, entendí que quizás ya había comenzado a traicionar a Adam, si no en acciones, al menos en pensamientos. Serle fiel se volvía cada vez más difícil, y cada vez que veía su indiferencia, el deseo de ver a Leo de nuevo se hacía más fuerte. Quedamos en vernos en la playa temprano, cuando aún había poca gente, y el aire era fresco y agradable. Leo trajo una manta y una cesta con frutas, mientras yo llevaba un termo con café caliente. Nos acomodamos en la arena, lejos de miradas ajenas, y eso añadía un sentido de intimidad, como si estuviéramos en nuestro propio pequeño mundo, sin extraños ni obligaciones. Charlábamos de todo y de nada. Leo recordaba situaciones divertidas de nuestro pasado, y yo me reía como hace tiempo no lo hacía con Adam. Me di cuenta de que, junto a Leo, me sentía natural, libre, como si volviera a ser quien era antes. Me miraba de una manera en que nadie lo hacía desde hacía mucho, y en su mirada había algo increíblemente cálido, casi familiar. En algún momento, cuando la conversación se detuvo, se acercó inesperadamente y, sin decir nada, rozó mis labios con los suyos. Por un instante me quedé inmóvil, pero no me aparté. Ese beso fue suave, delicado, y comprendí que lo había estado esperando mucho más tiempo de lo que pensaba. Mi corazón latía más rápido, y cerré los ojos, entregándome a ese instante. Pero junto a esa ternura, surgieron sentimientos de culpa. La imagen de Adam, sus palabras y promesas, aparecieron en mi mente, haciéndome estremecer internamente. Sabía que ese beso era el primer paso hacia lo desconocido, pero no tenía fuerzas para resistirme. Leo se alejó un poco, y nuestras miradas se encontraron. Parecía esperar una respuesta de mi parte, pero no pude decir nada. La lucha dentro de mí era demasiado intensa. La pasión ya empezaba a nublar mi mente, a pesar de los remordimientos, y comprendí que detener esto sería imposible. Cada día se me hacía más difícil ocultar lo que estaba pasando entre Leo y yo. Comenzamos a vernos en lugares neutrales, donde nadie nos conocía y donde nadie podía vernos juntos. Cafés al otro lado de la ciudad, pequeños parques donde casi no había gente. Todos esos lugares se convirtieron en nuestro refugio, donde podíamos olvidar las reglas y las obligaciones. Cada encuentro me traía tanto alegría como tormento. El tiempo con Leo pasaba al instante, como un eco de una libertad olvidada hace mucho. Pero con cada minuto a su lado, crecía también la tensión, el conflicto interno se intensificaba. Sentía como dos sentimientos opuestos me desgarraban por dentro. Por un lado, el profundo deseo de estar con él, y por otro, el dolor de darme cuenta de hasta dónde había caído ante mis propios ojos. Leo a menudo trataba de hablar sobre el futuro, pero para mí era insoportablemente difícil seguir esa conversación. El pensamiento de que alguien podría descubrirnos me atravesaba, causándome escalofríos y miedo. ¿Y si alguien nos ve? ¿Y si Adam descubre dónde estoy y con quién? Comprender que había cruzado esa línea que antes consideraba infranqueable me hacía regresar a casa con una culpa de la que no podía deshacerme. Pero, a pesar de los miedos y los remordimientos, cada vez comprendía más mis verdaderos sentimientos. Ya no podía negar que Leo se había convertido en algo más para mí que un conocido del pasado. Renunciar a él ahora parecía imposible, y solo me quedaba seguir adelante, sin saber a dónde llevaría este camino. Estábamos sentados en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, donde pocas personas podían vernos. Afuera caía la noche, pero no sentía inquietud. Al contrario, junto a Leo sentía una extraña calma que me hacía vulnerable. En algún momento, rompiendo el silencio, Leo me miró a los ojos y dijo palabras que no esperaba escuchar. «Marisa, debes saber, siempre he estado atraído por ti». Su voz era suave, pero segura, y no había duda alguna en ella. Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de confusión y algo cercano a la alegría. Esas palabras dieron un vuelco a mi mundo interior, pero también trajeron un caos en mis pensamientos. Todo este tiempo me convencí de que nuestra atracción era solo un juego, que no era serio y que se desvanecería en cuanto regresara a mi vida cotidiana.
Empezamos a hablar de lo que llevábamos tanto tiempo escondiendo. Leo contó sobre sus relaciones insatisfactorias, sobre cómo su corazón estaba vacío desde hacía tiempo, aunque siempre aparentaba ser feliz. Por mi parte, le confesé mi desilusión y soledad, a pesar de los esfuerzos que hacía para mantener mi matrimonio con Adam. Hablar de ello dolía, pero a la vez resultaba liberador. Comprendía que Leo era el único que podía entenderme en ese momento. Nuestras confesiones nos unieron aún más. No hicieron falta palabras para entender que cada uno de nosotros sentía lo mismo que el otro. Nuestras manos se rozaron, y ese contacto se sintió inevitable, natural. En ese momento, ambos sabíamos que era tiempo de dejar de contenernos. La decisión de pasar esa noche juntos en un pequeño hotel parecía la única correcta, a pesar de todo lo que pudiera venir después. Sabíamos que al cruzar ese límite no habría vuelta atrás, pero esa noche olvidamos todas nuestras obligaciones y nos entregamos a nuestros sentimientos. Adam siempre fue atento, pero en las últimas semanas su percepción parecía haberse agudizado aún más. Comenzó a notar pequeños detalles: cómo hablaba menos, cómo a veces me quedaba mirando al vacío, perdiendo la noción del tiempo. Cada uno de sus comentarios atentos solo incrementaba mi tensión interna. Parecía que él empezaba a sentir que me estaba alejando e intentaba devolvernos a lo que alguna vez tuvimos. Una noche, inesperadamente, organizó una cena romántica para nosotros. Preparó mis platos favoritos, encendió velas, puso música. Todo se veía perfecto, pero dentro de mí crecía una sensación de ruptura interna, como si estuviera en la frontera entre el deber y mis propios deseos. Sentía que debía agradecerle por sus intentos, pero en lugar de eso, me invadía una sensación de lejanía y culpa. Adam sostuvo mi mano, hablaba de planes a futuro y yo asentía, respondía, pero mis pensamientos estaban lejos. Me sorprendía a mí misma pensando que cada gesto, cada mirada suya, solo hacía que creciera en mí el deseo de ver a Leo. Al recordar nuestra noche en el hotel, sentía un calor que recorría todo mi cuerpo. Era más que atracción. Me sentía atraída hacia él con todo mi ser, y no podía negarlo, ni siquiera ante mí misma. Al terminar la cena, Adam me propuso salir a dar un paseo, respirar un poco de aire fresco, pero rechacé la idea, excusándome con que estaba cansada. Parecía no darse cuenta de que mi cansancio no solo era físico, sino también el conflicto interno que me desgarraba. Sentía que cuanto más intentaba él acercarse a mí, más lejos me encontraba yo. Y más fuerte se hacía mi deseo de estar junto a Leo. Ese día llegué a nuestro encuentro con Leo llena de esperanzas y expectativas, pero en lugar de él, había una mujer desconocida esperando en la entrada, y su presencia despertó en mí una inquietud inmediata. Se presentó como la exnovia de Leo, y su mirada estaba llena de una tristeza indescriptible, como si hubiera venido a advertirme de algo importante. Sentí que algo dentro de mí se tensaba, y supe que no estaba preparada para esa conversación. Sus palabras cortaban como un cuchillo. Contaba sobre el pasado de Leo, sobre cómo su relación se había desmoronado debido a su tendencia a enamorarse de mujeres solo para dejarlas cuando la pasión se desvanecía. Escuchaba, hipnotizada, temiendo descubrir justo aquello que no quería saber. Su sinceridad sembró en mí una semilla de duda. ¿Y si solo soy otra mujer más? ¿Un capricho pasajero para Leo? Cada palabra suya me sumía en pensamientos profundos. Mientras hablaba, trataba de recordar los momentos que había pasado con Leo y analizaba cada mirada, cada gesto. ¿Fue realmente sincero? ¿O me convertí en otra más en su lista de aventuras? La mujer se fue, dejándome en un estado de confusión, mientras mis pensamientos sobre Leo ahora estaban acompañados de un amargo sabor a incertidumbre. Sentía cómo poco a poco comenzaba a distanciarme de él, sumergiéndome en mis dudas y mi inseguridad. Todo lo que me parecía sólido de pronto empezó a derrumbarse. Pero, a pesar de sus palabras y de mis propios temores, no podía olvidarlo. El deseo de estar junto a él era demasiado fuerte como para dejarlo ir tan fácilmente, y al mismo tiempo me atormentaba la pregunta: ¿y si ella tenía razón? ¿Y si Leo no era quien yo creía? Esa noche dejé el teléfono en la cocina, sin imaginar que un detalle tan pequeño traería graves consecuencias.
Al parecer, Adam vio un mensaje de Leo que apareció en la pantalla mientras yo salía a buscar la tetera. Al regresar, noté que miraba mi teléfono con una expresión de desconcierto y preocupación. «Marisa, ¿quién es Leo?» Su voz era tranquila, pero había una amenaza en ella. Intentaba mantenerse sereno, pero la tensión en sus ojos lo decía todo. Sentí cómo se me encogía el corazón. El miedo me invadió, pero traté de ocultarlo, esperando poder mantener el control de la situación. «Es solo un amigo, alguien de hace tiempo», respondí, esforzándome para que mi voz sonara segura. Hice como si el mensaje no significara nada, pero Adam no se dio por vencido. «¿Estás segura de que es solo un amigo? Últimamente estás como si estuvieras lejos». Sus palabras hicieron que una ola de vergüenza y culpa me recorriera, pero no podía confesarle la verdad. Respondí con irritación, acusándolo de no confiar en mí, y finalmente se retiró, aún dudando, pero al parecer decidiendo no continuar con la conversación. Después de que se fue, comprendí que algo se había roto. Hasta ese momento podía convencerme de que tenía la situación bajo control, pero ahora era claro que no podría esconderme por mucho tiempo. La mentira comenzaba a pesar como una carga que ya no podía soportar. Y aunque mis sentimientos hacia Leo seguían ahí, entendía que cada día sería más difícil ocultar la verdad. La noche siguiente, después de la conversación con Adam, tomé una decisión que hasta hace poco me parecía imposible. Acordamos encontrarnos con Leo en el mismo pequeño hotel en las afueras al que ya habíamos ido antes. Mis manos temblaban levemente mientras caminaba hacia su habitación, pero en mi mente solo había un pensamiento: necesito verlo. Mi interior estaba lleno de contradicciones, pero el deseo de hablar con él y sentirlo cerca superaba cualquier duda. Leo me recibió con la misma expresión comprensiva que siempre me hacía sentir necesitada y auténtica. Sin decir una palabra, tomó mi mano y me sentó en el sofá. Exhalé, y las palabras se deslizaron de mis labios sin pensarlo. No puedo seguir viviendo así. Era como si por primera vez dijera en voz alta algo que llevaba tanto tiempo temiendo admitir. Leo escuchaba en silencio, y en esa quietud encontraba la fuerza que necesitaba. Le confesé que vivir en la mentira se había vuelto insoportable, que ya no podía fingir ni ocultarme. Sentía que mi vida se había dividido en un antes y un después, y que él era la única persona ante la cual podía ser sincera. Por primera vez, admití que mis sentimientos hacia él eran más fuertes de lo que había imaginado, y que el miedo de perderlo todo me atormentaba en cada momento. Nuestra conversación se desvaneció, dando paso a la pasión que nos envolvía a ambos. Aquella noche comprendimos finalmente que habíamos cruzado un punto sin retorno. No sabía que Adam me estaba vigilando, pero una noche, cuando regresé a casa, su rostro estaba frío y distante, como si ya hubiera tomado una decisión. Tranquilamente me mostró su teléfono. En la pantalla estaba abierta una conversación mía con Leo. Sentí cómo mi corazón se hundía al darme cuenta de que él lo sabía. «Solo quiero entender», dijo en voz baja, y su tono me sorprendió. Esperaba enojo, reproches, pero su reacción fue inquietantemente calmada. No gritó, no exigió explicaciones. «Necesitas tiempo, Marisa. Me iré unos días para que puedas pensar en lo que realmente quieres», añadió, apartando la mirada, y antes de que pudiera responder, recogió sus cosas y se fue. Me quedé sola en la casa, sintiendo un vacío interminable. El silencio me envolvió con una pesadez insoportable. Cada rincón de esta casa, que había sido mi mundo, ahora me parecía ajeno y frío. Traté de ordenar mis pensamientos, pero en mi mente solo resonaban dos nombres: Adam y Leo. La culpa me oprimía con una fuerza increíble. Sabía que había traicionado a alguien que merecía más. Un vacío crecía en mi pecho, pero, a pesar de todo el dolor y la vergüenza, no podía sacar a Leo de mi mente. Él era para mí esa chispa que despertaba algo olvidado, algo que necesitaba. Sentada en el silencio, comprendí que estaba en un punto en el que todo lo que antes era importante había perdido claridad, pero no encontré respuestas a mis preguntas. Cuando Adam regresó, yo ya sabía que nos esperaba una conversación seria. Reuniendo valor, le pedí que nos encontráramos en un café,
para evitar el silencio frío de nuestra casa, que parecía solo intensificar la distancia entre nosotros. Él aceptó sin objeciones, y su calma fue el último recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Sentada frente a él, dije todo lo que había guardado en mi interior por tanto tiempo. Le confesé mis sentimientos hacia Leo, los momentos en que viví una doble vida y cómo eso me estaba destruyendo por dentro. Adam escuchaba en silencio, y en su rostro no podía leer qué sentimientos bullían en su interior. Esperaba reproches, quizás dolor, pero él simplemente asintió, como si ya lo hubiera comprendido desde hacía mucho. Después de nuestra conversación, me encontré con Leo. Parecía que él ya sabía hacia dónde nos dirigíamos. Le expliqué que necesitaba estar sola, que esta relación se había convertido en un camino de autodestrucción para mí. Leo intentó convencerme de quedarme, habló de que aún teníamos una oportunidad, pero yo ya había tomado mi decisión. No podía seguir viviendo en el engaño, ni con Adam, ni con Leo, ni conmigo misma. Al regresar a casa, sentí un alivio sorprendente. La carga que me había oprimido durante tanto tiempo finalmente había desaparecido. Al quedarme sola, entendí que aún me quedaba un largo camino por recorrer, pero era mi propio camino. Elegí la libertad interna y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que me pertenecía a mí misma. La historia, que comenzó con la búsqueda de algo nuevo, terminó para mí con la elección de la libertad y el deseo de encontrar armonía conmigo misma.